de establecerse en el trabajo profesional, Pablo fue a exponer los objetivos de su paso por la región. Su exposición en la sinagoga provocó animadas discusiones. El elemento político de la ciudad se constituía de judíos ricos e instruidos en la ley de Moisés, con todo, los gentiles representaban, en gran número, a la clase media. Estos últimos recibieron la palabra de Pablo con profundo interés, pero los primeros desencadenaron una gran reacción desde el comienzo. Hubo tumultos. Aquellos orgullosos hijos de Israel no podían tolerar a un Salvador que se había entregado, sin resistencia, a la cruz de los ladrones. Pero, la palabra del apóstol había alcanzado una aceptación tan grande del público que los gentiles de Iconio le ofrecieron un amplio salón para que les fuesen suministradas las enseñanzas del Evangelio, todas las tardes. Querían noticias del nuevo Mesías, se interesaban por sus menores hechos y por sus máximas más sencillas. El ex rabino aceptó el encargo, lleno de gratitud y simpatía. Diariamente, terminada la tarea común, una compacta multitud de iconienses se aglomeraba ansiosa por oír su verbo vibrante. Dominando la administración, los judíos no tardaron en reaccionar, pero fue inútil la tentativa de intimidar al predicador con las más fuertes amenazas. Él continuó predicando intrépida y valerosamente. Onesíforo, por su parte, le daba todo su apoyo y dentro de poco, se fundaba la iglesia en su propia casa. Equilibrio. Al ex doctor, por su parte, le extrañaba la actitud de la joven, que, diariamente, se insinuaba con preguntas, miradas y gestos singulares. Cierta vez, cuando se disponía a volver para casa de Onesíforo, en compañía de Bernabé, la joven le pidió una palabra en privado. Ante sus atentas preguntas, Tecla se ruborizaba, tartamudeando, diga, hija, dijo el apóstol un tanto preocupado, debes considerarte en presencia de un padre. Señor, consiguió decir jadeante, no sé por qué he recibido una impresión tan grande con vuestra palabra. Lo que he enseñado, esclareció Pablo, no es mío, viene de Jesús, que nos desea todo el bien posible. Pero, de cualquier modo, dijo ella con más timidez, os amo mucho. Pablo se asustó. No contaba con esa declaración. La expresión os amo mucho no era articulada en tono de fraternidad pura, sino con matices particulares que el apóstol percibió muy impresionado. Después de meditar mucho en la situación imprevista, respondió con seguridad, hija, los que se aman en espíritu, se unen en Cristo para la eternidad de las emociones más santas, pero, ¿quién sabe si usted está amando la carne que va a morir? Tengo necesidad de vuestro cariño, exclamó la joven, con la mirada lacrimosa. Sí, esclareció el ex rabino, pero los dos tenemos necesidad del cariño del Cristo. Solamente amparados por él podremos experimentar algún ánimo en nuestras flaquezas. No podré olvidaros, sollozó la joven, despertando su compasión. Pablo se quedó pensativo. Recordó su juventud y los sueños que tejió al lado de Abigail. En un minuto su espíritu penetró en un mundo de suaves y angustiosas reminiscencias, y como si regresase de un misterioso país de sombras, exclamó como si hablase consigo mismo, sí, el amor es santo, pero la pasión es venenosa. Moisés recomendó que amásemos a Dios por encima de todas las cosas, y el Maestro agregó que nos amásemos unos a los otros, en todas las circunstancias de la vida. Y fijando los ojos, ahora muy brillantes, en la joven que lloraba, exclamó casi con aspereza, no te apasiones por un hombre hecho de lodo y de pecado, y que se destina a morir. Tecla aún no había vuelto en sí de su propia sorpresa cuando el novio desolado penetró en el recinto desierto. Tamiris hace las primeras objeciones con fuertes gritos, mientras que el mensajero de la buena nueva oye sus reprimendas con gran serenidad. La novia replica con mal humor. Reafirma su simpatía por Pablo, expone francamente sus intenciones más íntimas. El joven se escandaliza. El apóstol espera pacientemente a que el novio lo interrogue. Y cuando es convocado a justificarse, explica en tono fraternal, amigo, no te entristezcas ni te exaltes ante sucesos que se originan de profundas incomprensiones. Sencillamente, tu novia está enferma. Estamos anunciando al Cristo, pero el Salvador tiene sus enemigos ocultos por todas partes, como la luz tiene por permanente enemiga a las tinieblas. Pero la luz vence a la sombra de cualquier naturaleza. Iniciamos nuestra labor misionera en esta ciudad, sin grandes obstáculos. Los judíos nos ridiculizan, y sin embargo, nada encontraron en nuestros actos que justifique la persecución declarada. Los gentiles nos abrazan con amor. Nuestro esfuerzo se desarrolla pacíficamente y nada nos induce al desánimo.
los adversarios invisibles, de la verdad y del bien, seguramente acordaron influenciar a esta pobre niña, para hacerla instrumento perturbador de nuestra tarea. Es posible que no me comprendas inmediatamente, no obstante, la realidad no es otra. Pero, Tamiris, dejando entrever que padecía de la misma influencia perniciosa, gritó con rabia: «Sois un hechicero inmundo. Esta es la pura verdad. Mistificador del pueblo sencillo y rudo, no pasáis de ser un seductor de jóvenes impresionables. Insultáis a una viuda y a un hombre honesto, que soy, insinuándoos como un padre en el espíritu frágil de una huérfana». Espumas de cólera salían de su boca. Pablo oyó sus diatribas con gran presencia de espíritu. Cuando el joven se cansó de vociferar, el apóstol tomó el manto, hizo un gesto de despedida y afirmó: «Cuando somos sinceros, estamos en reposo invulnerable, pero cada uno acepta la verdad como puede. Piensa, pues, y entiende como puedas». Y abandonó el recinto para ir con Bernabé. Sin embargo, los parientes de Tecla no descansaron ante lo que consideraban un ultraje. En la misma noche, valiéndose del pretexto, las autoridades judaicas de Iconio ordenaron la prisión del emisario de la buena nueva. La hilera de los descontentos afluyó a la puerta de Onesíforo, vociferando improperios. A pesar de la interferencia de los amigos, Pablo fue arrastrado a la cárcel, donde sufrió el suplicio de los 39 azotes. Acusado como seductor y enemigo de las tradiciones de la familia, además de blasfemo y revolucionario, fue indispensable mucha dedicación de los cofrades recién convertidos para restituirlo a la libertad. Después de 5 días de prisión con severos castigos, Bernabé lo recibió exultante de alegría. El caso de Tecla se había revestido con proporciones de gran escándalo, pero el apóstol, en la primera noche de libertad, reunió a la iglesia local, fundada por Onesíforo, y aclaró la situación, para conocimiento de todos. Bernabé consideró que era imposible que permaneciesen allí por más tiempo. Un nuevo choque con las autoridades podría perjudicar su tarea. Pero Pablo se mostraba resuelto. Si fuese posible, volvería a predicar el Evangelio en la vía pública, revelando la verdad a los gentiles, pues los hijos de Israel se complacían con los desvíos clamorosos. Llamado a opinar, Onesíforo ponderó la situación de la pobre joven, transformada en objeto de la ironía popular. Tecla era novia y huérfana de padre. Tamiris había creado la leyenda de que Pablo no pasaba de ser un poderoso hechicero. Si, en su calidad de novia, ella fuese encontrada de nuevo junto al apóstol, mandaba la tradición que fuese condenada a la hoguera. Consciente de las supersticiones regionales, el ex rabino no dudó un minuto. Dejaría Iconio, al siguiente día. No porque capitulase ante el enemigo invisible, sino porque la iglesia estaba fundada y no era justo cooperar en el martirio moral de una niña. La decisión del apóstol obtuvo la aprobación general. Asentadas las bases para la continuación del aprendizaje evangélico, Onesíforo y los demás hermanos asumieron el compromiso de velar por las semillas recibidas como dádiva celestial. En el curso de las conversaciones, Bernabé estaba pensativo. ¿Para dónde irían? ¿No sería justo pensar en el regreso? Las dificultades se engrandecían cada día y la salud de ambos desde la internación en las márgenes del Cestro era muy inestable. Pero, el discípulo de Pedro, conociendo el ánimo y el espíritu de resolución del compañero, esperó pacientemente a que el asunto aflorase espontánea y naturalmente. Para ayudarlo en sus desvelos, uno de los amigos presentes interrogó a Pablo con vivacidad. ¿Cuándo pretenden partir? Mañana, respondió el apóstol. Pero, ¿no será mejor reposar algunos días? Tenéis las manos hinchadas y el rostro herido por los azotes. El ex doctor sonrió y habló cordialmente: el servicio es de Jesús y no nuestro. Si cuidamos mucho de nosotros mismos en ese capítulo de sufrimientos, no llevaremos el recado, y si paralizamos la marcha en los lances difíciles, quedaremos con los tropiezos y no con Cristo. Sus argumentos peculiares y concluyentes esparcían una atmósfera de buen humor. ¿Volveréis a Antioquía?, preguntó Onesíforo con atención. Bernabé aguzó los oídos para conocer detalladamente la respuesta, mientras el compañero respondía: seguro que no, Antioquía ya recibió la buena nueva de la redención. ¿Y Licaonia? Mirando ahora al ex levita de Chipre, como solicitando su aprobación, afirmaba: marcharemos hacia adelante. ¿No estás de acuerdo, Bernabé? Los pueblos de la región necesitan del Evangelio. Si estamos tan satisfechos con las noticias del Cristo,
¿por qué negarlas a los que necesitan del bautismo de la verdad y de la nueva fe? El compañero hizo una señal afirmativa y concordó, resignado, sin duda. Iremos hacia el frente, Jesús nos auxiliará. Y los presentes pasaron a comentar la posición de Listra, así como las interesantes costumbres de su gente sencilla. Onesíforo tenía una hermana viuda, de nombre Loide. Les daría una carta de recomendación a los misioneros. Serían huéspedes de su hermana durante el tiempo que precisasen. Los dos anunciadores del Evangelio se llenaron de júbilo. Principalmente Bernabé no cabía en sí de contento, apartando la idea triste de quedarse completamente aislados. Al día siguiente, con conmovidos adioses, los misioneros tomaban el camino que los conduciría al nuevo campo de luchas. Después de un viaje muy penoso, llegaron a la pequeña ciudad, en un pardo crepúsculo. Estaban exhaustos. No obstante, la hermana de Onesíforo fue pródiga en gentilezas. Vieja y viuda de un griego opulento, Loide vivía en compañía de su hija Eunice, igualmente viuda, y de su nieto Timoteo, cuya inteligencia y generosos sentimientos de niño constituían el mayor encanto de las dos señoras. Los mensajeros de la buena nueva fueron recibidos en ese hogar con inequívocas pruebas de simpatía. El excepcional cariño de esa familia fue un bálsamo confortador para ambos. Conforme a su hábito, Pablo se refirió en la primera oportunidad al inmenso deseo de trabajar, durante el tiempo de su permanencia en Listra, para no convertirse en motivo de maledicencia o crítica, pero la dueña de la casa se opuso terminantemente. Serían sus huéspedes. Bastaba la recomendación de Onesíforo para que se quedasen tranquilos. Además, explicaba, Listra era una ciudad muy pobre, poseía apenas 2 tiendas humildes, donde nunca se hacían tapetes. Pablo estaba muy sensibilizado con el acogimiento cariñoso. En la misma noche de la llegada, observó la ternura con la que Timoteo, teniendo poco más de 13 años, tomaba los pergaminos de la ley de Moisés y los escritos sagrados de los profetas. El apóstol dejó que las dos señoras comentasen las revelaciones en compañía del mismo, hasta que fuese llamado a intervenir. Cuando tal oportunidad se dio, aprovechó la ocasión para hacer la primera presentación del Cristo al corazón extasiado de los oyentes. Tan pronto comenzó a hablar, observó la profunda impresión de las dos mujeres, cuyos ojos brillaban enternecidos, pero el pequeño Timoteo lo oía con tales demostraciones de interés que, muchas veces, le acarició la frente pensativa. Los parientes de Onesíforo recibieron la buena nueva con júbilos infinitos. Al día siguiente no se habló de otra cosa. El muchacho hacía preguntas de toda especie. El apóstol lo atendía con alegría e interés fraternales. Durante 3 días los misioneros se entregaron al agradable descanso de las energías físicas. Pablo aprovechó la ocasión para conversar ampliamente con Timoteo, junto al gran corral donde las cabras se recogían. Solamente hasta el sábado, procuraron tener contacto más intenso con la población. Listra estaba llena de las más extrañas leyendas y creencias. Las familias judaicas eran muy pocas y el pueblo sencillo aceptaba como verdades todos los símbolos mitológicos. La ciudad no poseía sinagoga, sino un pequeño templo consagrado a Júpiter, que los campesinos aceptaban como el padre de los dioses del Olimpo. Había un culto organizado. Las reuniones se efectuaban periódicamente, los sacrificios eran numerosos. En una plaza casi despoblada se movía el pequeño mercado por la mañana. Pablo comprendió que no encontraría mejor local para el primer contacto directo con el pueblo. Encima de una tribuna improvisada de piedras superpuestas, comenzó la prédica con voz fuerte y conmovedora. La gente del pueblo se aglomeró de súbito. Algunas personas surgían de las casas pacíficas, para verificar el motivo del compacto agrupamiento. Nadie se ocupó de las adquisiciones de carne, frutas y verduras. Todos querían oír al desconocido forastero. El apóstol habló, en primer lugar, de las profecías que habían anunciado la venida del Nazareno, y enseguida pasó a relatar los actos de Jesús entre los hombres. Pintó el paisaje de Galilea con los colores más brillantes de su genio descriptivo, habló de la humildad y de la abnegación del Mesías. Cuando se refería a las curaciones prodigiosas que el Cristo había realizado, notó que un pequeño grupo de los asistentes le dirigían mofas. Inflamado de fervor en su parenética, Pablo recordó el día en que había visto a Esteban curar a una joven muda, en nombre del Señor. En la creencia de que el Maestro no lo desampararía, paseó su mirada por la numerosa turba. A cierta distancia divisó a un miserable mendigo, que se arrastraba penosamente.
Impresionado con el discurso evangélico, el lisiado de Listra se aproximó, abriéndose paso él solo, y se sentó con dificultad, fijó los ojos en el predicador que lo observaba sumamente conmovido. Renovando los valores de su fe, Pablo lo contempló con energía y habló con autoridad: «Amigo, en nombre de Jesús, levántate». El mísero, con los ojos fijos en el apóstol, se levantó con facilidad, mientras la multitud sorprendida daba gritos. Algunos retrocedieron aterrados. Otros prestaron mayor atención a la figura de Pablo y la de Bernabé, contemplándolos, deslumbrados y satisfechos. El minusválido comenzó a saltar de alegría. Conocido en la ciudad, desde hacía mucho tiempo, la prodigiosa curación no dejaba la menor duda. Muchas personas se arrodillaron. Otras corrieron a los cuatro cantos de Listra para anunciar que el pueblo había recibido la visita de los dioses. La plaza se llenó en pocos minutos. Todos querían ver al mendigo reintegrado en sus movimientos libres. Rápidamente se esparció el suceso. Bernabé y Pablo eran Júpiter y Mercurio, descendidos del Olimpo. Los apóstoles, jubilosos con la dádiva de Jesús, pero, profundamente sorprendidos con la actitud de los licaonios, percibieron enseguida el malentendido. En medio del respeto general, Pablo subió de nuevo a la improvisada tribuna, explicando que tanto su compañero como él eran simples criaturas mortales, realzando la misericordia del Cristo, que se dignó ratificar la promesa del Evangelio, en aquel minuto inolvidable. Pero, en balde, multiplicaba sus aclaraciones. Todos le oían la palabra de rodillas, en actitud estática. Fue ahí que un viejo sacerdote, ataviado según los hábitos de la época, surgió inesperadamente conduciendo dos bueyes adornados con guirnaldas de flores, con ademanes y mesuras solemnes. En voz alta, el ministro de Júpiter convida al pueblo al ceremonial del sacrificio a los dioses vivos. Pablo percibe el movimiento popular, y descendiendo al centro de la plaza, grita con toda la fuerza de los pulmones abriendo su túnica a la altura del pecho: «No cometáis sacrilegios. No somos dioses. Ved, somos simples criaturas de carne». Seguido de cerca por Bernabé, arrebata de las manos del viejo sacerdote la delicada trenza de cuero que ataba a los animales, soltando a los dos toros pacíficos, que se pusieron a devorar las verdes coronas. El ministro de Júpiter quiso protestar, callándose enseguida, muy resentido. Y entre los más extravagantes comentarios, los misioneros se batieron en retirada, ansiosos por un local de oración, donde pudiesen elevar a Jesús sus votos de alegría y reconocimiento. «Gran triunfo», dijo Bernabé, casi orgulloso. «Las dádivas de Cristo fueron numerosas, el Señor se acuerda de nosotros». Pablo quedó pensativo y arguyó: «Cuando recibimos muchos favores, necesitamos pensar en los muchos testimonios que vendrán. Creo que sufriremos grandes pruebas. Además, no debemos olvidar que la victoria de la entrada del Maestro en Jerusalén precedió a los suplicios de la cruz». El compañero, considerando el elevado sentido de aquellas afirmaciones, se puso a meditar en profundo silencio. Loide y la hija estaban radiantes. La curación del lisiado confería a los mensajeros de la buena nueva una singular situación de evidencia. Pablo se valió de la oportunidad para fundar el primer núcleo del cristianismo en la pequeña ciudad. Los planes fueron elaborados en la residencia de la generosa viuda, que puso a disposición de los misioneros todos los recursos a su alcance. Tal como en Nea Pafos, establecieron en una casa muy humilde la sede de las actividades de informaciones y de auxilio. En lugar de Juan Marcos, era el pequeño Timoteo quien ayudaba en todos los menesteres. Numerosas personas copiaban el Evangelio, durante el día, mientras los enfermos acudían de todas partes, necesitados de asistencia inmediata. No obstante tal éxito, crecía igualmente la animosidad contra la nueva doctrina. Los pocos judíos de Listra deliberaron consultar a las autoridades de Iconio, con relación a los dos desconocidos. Y eso fue suficiente para que se turbasen los horizontes. Los comisionados regresaron con un acervo de noticias ingratas. El caso de Tecla era pintado con colores negros. Pablo y Bernabé eran acusados de blasfemos, hechiceros, ladrones y seductores de mujeres honestas. Pablo, principalmente, era presentado como un revolucionario temible. El asunto, en Listra, fue discutido intramuros. Los administradores de la ciudad invitaron al sacerdote de Júpiter a entrar en la campaña contra los embusteros, y con la misma facilidad con que había creído en su condición de dioses, pasaron todos a atribuir a los predicadores las mayores perversiones.
Se planificaron acciones criminales. Desde la llegada de los dos desconocidos, que hablaban en nombre de un nuevo profeta, Listra vivía sobresaltada por ideas diferentes. Era preciso reprimir los abusos. La palabra de Pablo era audaz y requería un correctivo eficaz. Finalmente, deliberaron que el fogoso predicador fuese apedreado en la primera ocasión que hablase en público. Ignorando lo que se tramaba, el apóstol de los gentiles, dejando a Bernabé en cama por el cansancio producido por el exceso de trabajo, se hizo acompañar por el pequeño Timoteo. Al sábado siguiente, al atardecer, fue hasta la plaza pública donde, una vez más, anunció las verdades y promesas del Evangelio del Reino. El lugar presentaba un movimiento inusual. El predicador notó la presencia de muchas fisonomías sospechosas y absolutamente desconocidas. Todos acompañaban sus mínimos gestos con evidente curiosidad. Con la máxima serenidad, subió a la tribuna y comenzó a hablar de las glorias eternas que el Señor Jesús había traído a la humanidad afligida. No obstante, apenas había iniciado el sermón evangélico, cuando, a gritos furiosos de los más exaltados, comenzaron a llover piedras en gran cantidad. Pablo recordó súbitamente a la inolvidable figura de Esteban. Seguramente, el Maestro le reservaba el mismo género de muerte, para que se redimiese del mal infligido al mártir de la iglesia de Jerusalén. Las pequeñas y duras piedras le caían en los pies, en el pecho, en la frente. Sintió que la sangre le escurría de la cabeza herida y se arrodilló, sin una queja, rogando a Jesús que lo fortaleciese en el angustioso trance. En los primeros momentos, Timoteo, aterrorizado, se puso a gritar, suplicando socorro, pero un hombre de brazos atléticos se aproximó con cautela y susurrándole en el oído: «Cállate si quieres ser útil». «¿Eres tú, Gayo?», exclamó el pequeño con los ojos lacrimosos, experimentado cierto consuelo al reconocer un rostro amigo en el pandemonio en que se veía. «Sí», dijo el otro en tono muy bajo, «estoy aquí para socorrer al apóstol. No puedo olvidar que él curó a mi madre». Y observando el movimiento de la turba criminal, agregó: «No tenemos tiempo que perder. No tardará mucho para que lo lleven al basurero. Si tal situación se diere, procura seguirnos con un poco de agua. Si el misionero no sucumbe, le prestarás los primeros auxilios, hasta que yo consiga prevenir a tu madre». Se separaron inmediatamente. Con gran aflicción el jovencito vio al predicador de rodillas, con los ojos fijos en el cielo, en un trance inolvidable. Hilos de sangre descendían de su frente fracturada. En un momento dado, la cabeza pendió y el cuerpo cayó desamparado. La multitud parecía muy asombrada. Valiéndose de la situación en la que no se veían directrices previas, Gayo tomó las riendas. Se aproximó al apóstol inerme, hizo un gesto significativo para el pueblo y gritó: «El hechicero está muerto». Su gigantesca figura despertaba las simpatías de la turba inconsciente. Sonaron aplausos. Los que habían promovido el nefasto atentado desaparecieron. Gayo comprendió que nadie osaba asumir la responsabilidad individual. Con extrañas vibraciones, gritaban los más perversos: «¡Fuera de la ciudad! ¡Fuera de la ciudad! ¡El hechicero al basurero! ¡El hechicero al basurero!». El amigo de Pablo, disfrazando la conmiseración con gestos de ironía, habló a la multitud satisfecha: «Llevaré los despojos del brujo». La turba hizo un alarido ensordecedor y Gayo procuró acarrear al misionero con la cautela posible. Atravesaron callejuelas extensas, gritando, hasta que, llegando a un lugar desierto, un tanto distante de los muros de la ciudad, dejaron a Pablo medio muerto, en el vertedero de basura. El gigantón se inclinó, como verificando la muerte del apedreado, y observando, cuidadosamente, que aún vivía, gritó: «Dejémoslo a los perros, que se ocuparán del resto. Es necesario celebrar el hecho con algún vino». Y siguiendo al líder de aquella tarde, la multitud se batió en retirada. Mientras, Timoteo se aproximaba al vertedero, valiéndose de las sombras de la noche que comenzaba a cerrarse. Corriendo a un pozo no muy distante que se destinaba al servicio público, el muchacho llenó de agua pura el gorro impermeable, prestando los primeros auxilios al herido. Bañado en lágrimas, notó que Pablo respiraba con dificultad, como si se hubiese sumergido en un profundo desmayo. El joven listrense se sentó a su lado, le bañó la cabeza herida con extremado cariño. En algunos minutos el apóstol volvía en sí para examinar la situación. Timoteo lo informó de todo. Muy compungido, Pablo agradeció a Dios,
pues reconocía que solo la misericordia del Altísimo podría haber operado tal milagro, por secuestrarlo de los propósitos criminales de la turba inconsciente. Transcurridas 2 horas, 3 figuras silenciosas se aproximaban. Muy afligido, Bernabé había dejado el lecho, a pesar de su estado febril, para acompañar a Loide y Eunice, que, avisadas por Gayo, acudían con los primeros auxilios. Todos rindieron gracias a Jesús, mientras Pablo tomaba una pequeña dosis de vino reconfortante. Con una organización espiritual poderosa, a pesar de la excesiva crueldad física sufrida, el tejedor de Tarso se levantó y regresó a casa con los amigos, levemente amparado por Bernabé, que le ofreció su brazo amigo. El resto de la noche la pasó en conversaciones cariñosas. Los 2 emisarios de la Buena Nueva temían la agresión del pueblo a las generosas señoras que los habían hospedado y socorrido. Era preciso partir, para evitar mayores incomodidades y complicaciones. En vano se hizo oír la palabra de Loide, buscando disuadir a los pregoneros de Cristo. En balde Timoteo besó las manos de Pablo y le pidió que no partiese. Recelosos de más tristes consecuencias, después de coordinar las instrucciones necesarias para la iglesia naciente, traspusieron las puertas de la ciudad al amanecer, en dirección a Deb, que quedaba algo distante. Después de una penosa caminata, alcanzaron el nuevo sector de trabajo, donde habrían de permanecer más de 1 año. Aunque estaban entregados al trabajo manual, con el que ganaban el pan de la vida, los 2 compañeros necesitaron de 6 meses para restablecer su salud comprometida. Como tejedor y alfarero anónimos, Pablo y Bernabé se quedaron en Deb durante largo tiempo, sin despertar la curiosidad pública. Solo después de rehechos de los ataques sufridos, comenzaron de nuevo las prédicas de la buena nueva del reino de Jesús. Visitando los alrededores, provocaron gran interés en la gente sencilla, por el Evangelio de la Redención. Fueron fundadas pequeñas comunidades cristianas en un ambiente de mucha alegría. Después de mucho tiempo de labor, resolvieron regresar al núcleo original de su esfuerzo. Venciendo etapas difíciles, visitaron y estimularon a los hermanos apostados en las diversas regiones de Licaonia, Pisidia y Panfilia. De Perge descendieron a Atalía, de donde embarcaron con destino a Seleucia y de allí se dirigieron a Antioquía. Ambos habían experimentado la dificultad de los servicios más rudos. Muchas veces se quedaron perplejos por los intrincados problemas de la empresa. A cambio de la dedicación fraternal, habían recibido remoquetes, azotes y acusaciones pérfidas, pero, a través del abatimiento físico y de las cicatrices, irradiaban ondas invisibles de intenso júbilo espiritual. Es que, entre los espinos, del camino escabroso, los 2 valientes compañeros mantenían erguida la cruz divina y consoladora, esparciendo a manos llenas las bendiciones. Luchas por el Evangelio. El regreso de Pablo y Bernabé a Antioquía estuvo marcado por un inmenso regocijo. La comunidad fraternal admiró, profundamente conmovida, los hechos de los hermanos que habían llevado a regiones tan pobres y distantes, las semillas de la verdad y del amor. Durante muchas noches consecutivas, los recién llegados presentaron el relato verbal de sus actividades, sin omitir un detalle. La iglesia antioqueña vibró de alegría y rindió gracias al cielo. Los 2 dedicados misioneros habían regresado en una fase de grandes dificultades para la institución. Ambos las percibieron entristecidos. Las contiendas de Jerusalén se extendían a toda la comunidad de Antioquía, las disputas en torno a la circuncisión estaban encendidas. Incluso los jefes más eminentes estaban divididos por las afirmaciones dogmáticas. Alcanzaron tan alto grado las diferencias, que las voces del Espíritu Santo ya no se manifestaban. Manaén, cuyos esfuerzos en la iglesia eran indispensables, se mantenía a distancia, en vista de las discusiones estériles y venenosas. Los hermanos se hallaban extremadamente confundidos. Unos eran partidarios de la circuncisión obligatoria, otros se batían por la independencia irrestricta del Evangelio. Eminentemente preocupado, el predicador Tartense observó las polémicas furiosas, sobre alimentos puros e impuros, intentando establecer la armonía general en torno a las enseñanzas del Divino Maestro. Pablo tomaba inútilmente la palabra, explicando que el Evangelio era libre y que la circuncisión era tan solo una característica convencional de la intolerancia judaica. No obstante su autoridad incontestable, que se aureolaba de prestigio ante la comunidad entera, en vista de los grandes valores espirituales conquistados en la misión, los desentendimientos persistían. Algunos datos llegados de Jerusalén complicaron aún más la situación. Los menos rigurosos hablaban de la autoridad absoluta de los apóstoles galileos. Se comentaba, subrepticiamente,
que la palabra de Pablo y Bernabé, por muy inspirada que fuesen las lecciones del Evangelio, no estaba lo suficientemente autorizada para hablar en nombre de Jesús. La iglesia de Antioquía oscilaba en una posición de inmensa perplejidad. Había perdido el sentido de unidad que la caracterizaba al principio. Cada cual adoctrinaba desde su punto de vista personal. Los gentiles eran tratados con burlas, se organizaban movimientos a favor de la circuncisión. Fuertemente impresionados con la situación, Pablo y Bernabé acuerdan llevar a cabo un recurso extremo. Deliberan invitar a Simón Pedro para una visita personal a la institución de Antioquía. Conociendo su espíritu liberado de prejuicios religiosos, los dos compañeros le dirigen una extensa misiva, explicando que los trabajos del Evangelio necesitaban de sus buenos oficios, insistiendo por su actuación prestigiosa. El portador entregó la carta, cuidadosamente, y, con gran sorpresa para los cristianos antioqueños, el ex pescador de Cafarnaún llegó a la ciudad, evidenciando una gran alegría, en razón del periodo de reposo físico que le deparaba aquella excursión. Pablo y Bernabé no cabían en sí de contentos. Acompañando a Simón, vino Juan Marcos, que no había abandonado, del todo, las actividades evangélicas. El grupo vivió lindas horas de confidencias íntimas, a propósito de los viajes misioneros, relatados inteligentemente por el ex rabino, y en lo relativo a los hechos que se desarrollaban en Jerusalén, desde la muerte del hijo de Zebedeo, contados por Simón Pedro, con singular colorido. Después de ser bien informado de la situación religiosa en Antioquía, el ex pescador agregaba: en Jerusalén, nuestras luchas son las mismas. De un lado la iglesia llena de necesitados, todos los días, de otro las persecuciones sin treguas. En el centro de todas las actividades, permanece Santiago con las más rígidas exigencias. A veces, me siento tentado a luchar para restablecer la libertad de los principios del Maestro, pero, ¿cómo proceder? Cuando la tempestad religiosa amenaza con destruir el patrimonio que conseguimos ofrecer a los afligidos del mundo, el farisaísmo tropieza con la observancia rigurosa del compañero y es obligado a paralizar la acción criminal, iniciada desde hace mucho tiempo. Al trabajar por suprimir su influencia, estaremos precipitando la institución de Jerusalén al abismo de la destrucción por las tormentas políticas de la gran ciudad. ¿Y el programa del Cristo? ¿Y los necesitados? ¿Sería justo que perjudicásemos a los más desfavorecidos por causa de un punto de vista personal? Y ante la atención profunda de Pablo y Bernabé, el bondadoso compañero continuaba: sabemos que Jesús no dejó una solución directa al problema de los incircuncisos, pero enseñó que no será por la carne que alcanzaremos el reino, y sí por el razonamiento y por el corazón. Pero, conociendo la actuación del Evangelio en el alma popular, el farisaísmo autoritario no nos pierde de vista e intenta llevar a cabo todo lo posible para exterminar el árbol del Evangelio, que viene creciendo entre los sencillos y los pacíficos. Es indispensable, pues, todo el cuidado de nuestra parte, a fin de que no causemos perjuicios, de cualquier naturaleza, a la planta divina. Los compañeros hacían amplios gestos de aprobación. Revelando su inmensa capacidad para orientar una idea y congraciar a los numerosos prosélitos en divergencia, Simón Pedro tenía una palabra adecuada para cada situación, un esclarecimiento justo para el problema más sencillo. La comunidad antioqueña se regocijaba. Los gentiles no ocultaban el júbilo que les nutría el alma. El generoso apóstol visitaba a todos personalmente, sin distinción o preferencia. Anteponía siempre una buena sonrisa a las aprensiones de los amigos que recelaban de la alimentación impura y acostumbraba a preguntar dónde estaban las sustancias que no fuesen bendecidas por Dios. Pablo acompañaba sus pasos sin disimular su satisfacción íntima. En un loable esfuerzo para congraciar la comunidad, el apóstol de los gentiles tomaba la iniciativa de llevarlo a todos los lugares donde hubiese hermanos perturbados por las ideas de circuncisión obligatoria. Se estableció, rápidamente, un notable movimiento de confianza y uniformidad de opinión. Todos los cofrades exultaban de alegría. Pero, he ahí que llegan de Jerusalén 3 emisarios de Santiago. Traen cartas para Simón, que los recibe con muchas demostraciones de estima. De ahí en adelante, se modifica el ambiente. El ex pescador de Cafarnaún, tan dado a la sencillez y a la independencia en Cristo Jesús, se retrae inmediatamente. Ya no atiende a las invitaciones de los incircuncisos. Las festividades íntimas y cariñosas, organizadas en su honor, ya no cuentan con su presencia alegre y amiga. En la iglesia, modificó sus más mínimas actitudes. Siempre en compañía de los mensajeros de Jerusalén, que nunca lo dejaban, parecía austero y triste,
sin referirse jamás a la libertad que el Evangelio otorgaba a la conciencia humana. Pablo observó la transformación, con profundo disgusto. Para su espíritu habituado, de modo irrestricto, a la libertad de opinión, el hecho era ofensivo y doloroso. Lo agravaba la circunstancia de partir justamente de un creyente como Simón, altamente catalogado y respetable en todos los sentidos. ¿Cómo interpretar aquel procedimiento en completo desacuerdo con lo que se esperaba? Ponderando la grandeza de su tarea junto a los gentiles, la menor pregunta de los amigos, sobre ese particular, lo dejaba confuso. En su pasión por las actitudes francas, no era de los trabajadores que consiguen esperar. Y después de 2 semanas de expectación ansiosa, deseoso de proporcionar una satisfacción a los numerosos elementos incircuncisos de Antioquía, invitado a hablar en la tribuna para los compañeros, comenzó por exaltar la emancipación religiosa del mundo, desde la venida de Jesucristo. Pasó revista a las generosas demostraciones que el Maestro había dado a los publicanos y a los pecadores. Pedro lo oía, asombrado con tanta erudición y recurso de hermenéutica para enseñar a los oyentes los principios más difíciles. Los mensajeros de Santiago estaban igualmente sorprendidos, la asamblea oía al orador atentamente. En un momento dado, el tejedor de Tarso miró fijamente al apóstol Galileo y exclamó: «Hermanos, defendiendo nuestro sentimiento de unificación en Jesús, no puedo disfrazar nuestro disgusto ante los últimos acontecimientos. Quiero referirme a la actitud de nuestro huésped muy amado, Simón Pedro, a quien deberíamos llamar Maestro, si ese título no le correspondiese de hecho y de derecho a nuestro Salvador». 1. La sorpresa fue grande y el asombro general. El apóstol de Jerusalén también estaba sorprendido, pero parecía muy calmado. Los emisarios de Santiago revelaban profundo malestar. Bernabé estaba lívido. Y Pablo proseguía altivo: «Simón se ha personificado para nosotros como un ejemplo vivo. El Maestro nos lo dejó como la roca de fe inmortal. En su corazón generoso hemos depositado las más vastas esperanzas». ¿Cómo interpretar su procedimiento, apartándose de los hermanos incircuncisos, desde la llegada de los mensajeros de Jerusalén? Antes de eso, comparecía a nuestras íntimas veladas nocturnas, comía el pan de nuestras mesas. Si busco esclarecer así la cuestión, abiertamente, no es por el deseo de escandalizar a quien quiera que sea, sino porque solo creo en un evangelio libre de todos los prejuicios erróneos del mundo, considerando que la palabra de Cristo no está encadenada a los intereses inferiores del sacerdocio, de cualquier naturaleza. El ambiente se cargaba de nerviosismo. Los gentiles de Antioquía miraban al orador, enternecidos y agradecidos. Los simpatizantes del farisaísmo, al contrario, no escondían su rencor, en vista de aquel coraje casi audaz. En ese instante, Bernabé tomó la palabra, mientras el orador hacía una pausa, y consideró: